iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Buenos días, mis queridos oyentes. Este es su programa Palabras del Pastor, que dirige Monseñor José Clavijo Méndez, quien les habla, obispo de la diócesis de Sincelejo. Dios los bendiga, muchas gracias por estar de nuevo aquí juntos preparándonos para esta visita apostólica del Papa a nuestro país y a nuestra costa caribe. Y nosotros, no solamente a través de este programa, sino en los encuentros en la parroquia, nos preparamos, aunque no vayamos a Cartagena ni a ninguno de los sitios a donde llegará el Papa, pero nos estamos preparando porque queremos que los discursos, las homilías, las reflexiones que hará el Santo Padre, así como los gestos que quedarán grabados, serán toda una enseñanza para que podamos dar el primer paso hacia un país nuevo y diferente, hacia una sociedad en la que se den la justicia social. Y vamos a hablar hoy precisamente de la justicia social, cuando esta justicia social a la luz del Evangelio también se hace misericordia y parte de la experiencia de la misericordia. Preparémonos entonces orando para que la visita del Santo Padre, pues en primer lugar le conceda al Santo Padre hacerlo serenamente, venciendo el cansancio, venciendo las fatigas de un viaje tan pesado y de un ajetreo de ir y venir a distintos sitios. Un hombre de 80 años que no tiene sino un pulmón, pero que tiene esa vitalidad que le da nuestro Señor para visitarnos, para venir hasta nosotros y darnos una palabra particularizada, no a nivel general de los católicos de todo el mundo, nos la va a dar a nosotros los colombianos. Y esto tiene un valor, por eso todo lo que Él diga vamos a copiarlo, vamos a reflexionarlo, vamos a estudiarlo y vamos a buscar la manera de realizarlo. Hagamos entonces la oración preparatoria para la venida del Santo Padre, la que se hace a nivel nacional, impulsada desde la Conferencia Episcopal. Hermanos caminando en el amor, ven con nosotros y... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Habíamos esbozado una idea en el último encuentro en que hablábamos de justicia restaurativa. Aquí la palabra restaurar tiene también este sentido de reconstruir. ¿Y qué hay que reconstruir? Hay que reconstruir al hombre, hay que reconstruir la familia, y reconstruyendo al hombre y a la familia tenemos entonces los elementos para reconstruir la sociedad. Y la sociedad se refiere a los grupos humanos de diverso orden y de diverso nivel en los que participamos y de los que hacemos parte. Hablamos de la reconstrucción de nuestra cuadra, de nuestro barrio, de nuestro vecindario, de nuestro lugar de trabajo, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestra vereda, de nuestra escuela, de nuestro colegio, de nuestra universidad, etc. Esos grupos de participación, formados muchos de ellos por familias, otros por jóvenes, otros por gente de todas las edades y de todas las mentalidades,
grupos más grandes, más pequeños. Y el gran grupo al que va dirigida esta actividad de preparación e irán dirigidas las palabras y los gestos del Santo Padre será la nación colombiana, la República de Colombia, formada por colombianos y por no colombianos que viven en nuestro país. Entonces, esta reconstrucción tiene que comenzar desde lo más bajo, desde la célula mínima que es el ser humano, y luego las distintas formas de asociación del ser humano, la familia como célula de la sociedad, pero luego irla traduciendo a otros ámbitos cada vez más crecientes hasta que llegue a ser una realidad a nivel nacional. Esto es lo que llamamos la reconstrucción del país. Para que sea restaurativa, la justicia debe basarse en la misericordia. Y la misericordia es la manera como Dios nos trató. Lo veíamos la vez pasada en el Evangelio de las Bienaventuranzas, como las trae San Lucas, y especialmente en dos bienaventuranzas que vamos a recordar brevemente como lectura bíblica del día de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Y la otra bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La justicia restaurativa es la forma de abordar periodos de transición. En el caso concreto de Colombia, este periodo que va de la guerra hacia la paz y la reconciliación. Todavía hay muchas guerras. Se ha concluido una guerra muy importante, pero quedan muchas guerras. Y se trata de desarmar a todo el país. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues hay que irlo pensando, porque eso hará parte de dar el primer paso. Se trata de abrir procesos. Hay un proceso con las FARC, que gracias a Dios entregaron sus armas y gracias a Dios están dando pasos creíbles, visibles, de abandonar tantos años de guerra para dedicarse, seguramente desde su ideología, desde su manera de pensar, pero dedicarse por otro camino a la conquista de las personas que harán parte de su partido o simpatizarán con su partido o votarán por su partido. Pero ya es un hecho que esa guerra no existe, que esas armas se destruyeron, se entregaron miles y miles de armas de las que habían salido balas explosivas y han matado muchísima gente y han dejado muchísimas heridas en el corazón de quienes sobrevivieron a toda esta guerra y a todas las reacciones que luego se provocaron pensando que una guerra se acaba con otra guerra. Qué terrible equivocación la que hemos cometido. Pero todavía quedan otras guerras. Si quieren las enumeramos. Queda una guerra grande todavía, el ELN. Queda otra guerra grande que no sabemos si esté en parte conformada por excombatientes de uno y otro bando y en parte también por delincuentes que han armado bandas criminales que se han adueñado de gran parte de la economía del país y evaden los impuestos y destruyen el país porque le quitan al país aquello que deberían aportar desde una industria legal, desde una actividad legal para el bien de la educación, para el bien de las vías, para el bien del desarrollo. Esta guerra es terrible. Y nos queda otra guerra en casi todas las ciudades y lo vemos con mucho dolor y con mucho dramatismo en Cartagena, en Sincelejo. Es muy fuerte. Toda esta guerra que quedó de las violencias que se vivieron de uno y otro tipo y las personas van quedando con esa secuela y aunque quisieran, requerirían de un tratamiento que muchas veces es costoso y no hay financiación porque no se piensa en este tipo de programas. Pero toda esta violencia urbana de pandillas, de grupos de jóvenes delinquiendo, buscando la droga, huyendo de realidades muy duras que les ha tocado vivir en sus familias. Muchos de ellos ni siquiera tienen familia, porque son familias disfuncionales, han nacido de relaciones más bien violentas, poco amorosas, egoístas, de personas resentidas por todo lo que ha ocurrido en la sociedad. Estas son las consecuencias demoledoras de una contaminación que hemos vivido durante tanto tiempo y son un subproducto, son personas humanas, pero todo esto que viven esas personas humanas y aquello que buscan y aquello que hacen es un subproducto. Su misma esencia humana ha sido cercenada, ha sido duramente disminuida y por eso no pueden hacer otra cosa porque es lo que han vivido, lo que han aprendido. ¿Cuánto tiempo, cuánta inversión requerirá reconstruir? Y no es posible echar adelante. Todo lo que hagamos bien lo echarán a perder.
Por eso, estas guerras que todavía están en pie, hay que acabarlas para poder empezar un camino nuevo. La justicia es un valor humano que adquiere contenidos de acuerdo con los antecedentes culturales, sociales y políticos de la sociedad. La reconciliación no elimina las exigencias de la reparación propia de la justicia. La sociedad debe aplicar la justicia para restablecer el orden de los derechos humanos que han sido violados. La reconciliación hace que la justicia oriente la pena hacia la restauración de las relaciones, pero nunca deben ignorarse las consecuencias que pueden derivarse del olvido de la justicia. La reconciliación es incompatible con la injusticia, no puede significar impunidad. En su vertiente reparadora plantea la cuestión acerca del tratamiento que debe darse a quienes han violado derechos humanos elementales. En este sentido, el fin de la justicia también es consolidar una sociedad reconciliada y para lograrlo debe ser moderada por la misericordia. Que no es posible la reconciliación si no hay misericordia. Desafortunadamente nuestra justicia no conoce la misericordia y sin misericordia es imposible reconstruir. No sé cómo tocar los corazones, los oídos y la vida de las personas para decirle, es así, este es el paso que hay que dar. La justicia por sí misma no puede ser entendida como revancha o como otra forma de hacer la guerra, aunque sin armas. Y no faltará quien diga, hagamos justicia con las armas. Entendida así, no es justicia, es revancha, es lo que llamábamos justicia vindicativa. Para que esto no sea y no queden otras víctimas de la aplicación de la justicia comprendida como venganza, tenemos que buscar una justicia capaz de edificar comunidad. En un país en conflicto, la justicia puede ser elemento que permita hacer el tránsito entre un pasado violento y un país reconciliado y en paz, pero tiene que ir acompañada de una gran dosis de misericordia. Esto es lo que compete a nivel nacional, a nivel de administración de justicia, pero no todo está contenido en ese campo. Hoy en día se habla insistentemente de aceptar al otro con sus diferencias y entonces hablamos mucho de la tolerancia del otro como es, de no pretender violentarlo ni hacerlo cambiar por la fuerza, ni mucho menos excluirlo porque no es como la mayoría piensa que debe ser. Sin embargo, constatamos ambientes radicalmente intransigentes con quienes piensan diferente. Y en la iglesia también esto es muy frecuente. Por eso también a nosotros nos toca la conversión en este campo, que es lo que Aparecida llama la conversión pastoral. Muchas veces este tipo de personas diferentes pertenecen a las llamadas minorías, que luchan por sus derechos, porque se les reconozca, porque se les incluya, porque no se les discrimine. Luchan muchas veces de una manera inmadura, atacando y usando alto grado de intransigencia con quienes no comparten sus opiniones. Desafortunadamente, muchas de estas minorías se vuelven tiranos en el Estado y exigen con violencia no solamente que se les reconozca y se les incluya, lo cual es justo, sino que todos tienen que pensar como ellos. Entonces, piden tolerancia para con ellos, pero no están dispuestos a ser tolerantes con quienes piensan de otra manera. Sucede también a nivel religioso. Hay grupos religiosos que son fanáticos, se vuelven intolerantes y entonces excluyen del seno al que transige, al que infringe, al que quebranta, al que no camina derechito como ellos supuestamente lo hacen. A nosotros, los creyentes, los discípulos misioneros, se nos recuerda la importancia de la justicia. Ella nos mueve a respetar los derechos de cada uno y a establecer unas relaciones verdaderamente humanas, armónicas entre las personas, en las que se promueva la equidad, el respeto a las personas y el bien común. Qué distinto sería nuestro país si dejáramos crecer la justicia en nuestros corazones. Ante la realidad que hemos descrito, como preparación a la visita del Santo Padre, estamos llamados a sembrar justicia en nuestras decisiones. Antes de hablar, antes de actuar, es necesario tomar la decisión de practicar la justicia respetando al otro, mostrándonos amorosos, acogedores, misericordiosos. Con nuestras palabras y nuestros gestos damos acogida a las personas. Debemos dar a cada uno lo que necesita e incluso superar la ley con la generosidad de la caridad. Te mereces 5, pero te doy 10, porque para mí eres importante. Voy más allá de lo que sería la simple justicia.
y ya en esto estamos a un nivel de la misericordia. Bien, así hemos concluido este tema que nos ha entretenido durante 4 encuentros, el tema de la justicia que titulábamos Sembremos justicia en nuestras decisiones. Es que cuando se habla de decisiones estamos hablando de la decisión que hemos tomado, espero que la hayamos tomado y que todavía no se haya decidido, ojalá se decida y la visita del Santo Padre sea precisamente el camino para esto. La decisión más grande que tenemos que tomar es reconstruyamos nuestro país, reconstruyamos nuestra sociedad. Vamos entonces a hacer algunas propuestas. Así como el tema fue largo, vamos a enumerar una serie de propuestas que es casi como un examen de conciencia en este campo concreto de la justicia. Algunos se reirán de lo que se dice acá, pero sabemos que otros, a pesar de que se sonrían socarronamente, saben que esta frase que se va a decir en algún lugar los va a pillar y les va a hacer reaccionar y decir, ¿cómo? Eso habría que hacer. Pues miren, actos de la vida cotidiana en los que se debe manifestar nuestro deseo y nuestra decisión de practicar la justicia. Ya habíamos propuesto algunas de estas, pero lo vuelvo a leer. Ceder la silla en el bus o en la EPS o en otra sala de espera cualquiera a personas que lo necesiten. Para esto tenemos criterios elementales. Si la persona es mayor que yo, mi sensibilidad me dice, la silla donde estoy sentado, yo debo cedérsela a esta persona. Es mayor que yo. Es mujer. Hombre, qué detalle. Yo hombre sentado y la mujer de pie. No. Venga señora, venga señorita, siéntese. Le cedo mi puesto con mucho gusto. Y si se trata de personas de tercera edad o personas enfermas, pues con mucha mayor razón. Todavía se encuentra uno personas que reaccionan casi que de una manera natural frente a estos casos y no vacilan en ceder su puesto. Otra actitud, respetar las normas de tránsito. Las cosas que uno tiene que ver. Amigos motociclistas, les hago un llamado de atención, tanto en Sincelejo como en otros lugares. La norma de tránsito, aunque parezca que la moto tiene una condición, una forma de ser construida que me permite cruzar sin peligro, eso piensa uno, pero ¿cuántos accidentes han sucedido por esto? Y el problema no es el accidente, puede que yo me tire en la moto porque decidí matarme yo, pero el problema es que hay otras personas que me atropella, sea un carro, sea otra moto, que no pensaba lo mismo. Y el causante, tanto del desastre que me ocurra a mí, sea muerte o sea heridas de más o menos gravedad, las mías me las causé yo, pero las del otro también las causé yo, porque no respeté las normas de tráfico. Y son normas elementales, fáciles de aprender, y uno sabe que esas son las normas y que así a mí me parezcan absurdas, no son absurdas. Así a mí me parezca que es mucho poner pereque, mucho trámite, no. Si hay que esperar en el semáforo, se espera. Si está en amarillo, hay que esperar. Si se va a poner rojo, hay que esperar. Ser prudente en los pares, no irse tirando así, sin ver, sin mirar qué viene o qué va. Evitar la trampa y el engaño. Eso lo sabemos todos, pero Colombia es un país de tramposos, no nos digamos mentiras. Un país de tramposos. Nos encanta cuando hay la posibilidad de hacer trampa. Y violar la ley es una forma de hacer trampa. Evitar los chismes, porque es que en el chisme se habla de otras personas, primero violentando su buena fama, lo cual ya es una injusticia terrible, porque la buena fama de las personas no la podemos devolver. Es un mal, una violencia que no hay manera de reparar. Pagar los impuestos, no evadirlos, eso es justicia. Pero es justicia también de parte de los administradores, que lo que el ciudadano da como impuesto se utilice para el bien común, porque es plata del ciudadano que dio al país para que haya progreso, para que haya bien común. Qué cosa tan asquerosa, tan repugnante que los impuestos que pagamos los ciudadanos vayan a parar a los bolsillos de gente inescrupulosa, de ladrones de cuello blanco. Paguemos los impuestos. Seamos honestos con los impuestos que los otros pagan, si estamos nosotros administrándolos para el país, para el bien común. Cumplir con los derechos laborales de los empleados. Si tengo empleados, los debo contratar de acuerdo con la ley. Ojo con los venezolanos. Se dice por ahí que hay muchos venezolanos pobrecitos, pero la gente se aprovecha de ellos y les paga una miseria. Eso es injusticia. Eso es injusticia. Eso hay que repararlo. Hay que atenerse a lo legal. Lo legal es lo mínimo. Recordemos que habíamos dicho, más allá de lo legal está la generosidad. La misericordia va más allá de la justicia.
cumplir mis deberes como empleado, llegar a tiempo, salir a la hora. Si la hora de almuerzo es una hora, si me pagan por mi trabajo, no tengo por qué gastar mi tiempo atendiendo llamadas personales, sea en mi celular, mucho peor si es en el teléfono de la empresa. Y mis horas de trabajo, esas son horas de trabajo, no es para mis asuntos. Tengo una deuda, hice un contrato de trabajo. La justicia me dice que ese contrato regula lo que yo tengo que hacer en la empresa mientras estoy en horario de trabajo. Compartir los bienes propios con alguien que necesita. Es que lo que yo tengo, aunque yo lo haya sudado y haya sido fruto de mi trabajo, pero si hay otro sin trabajo cerca de mí, ¿tendré yo corazón para decir que se friegue porque no trabaja? Como yo sí trabajo, yo disfruto. Qué bueno cuando hay una solidaridad. Y cuando pensamos, como se piensa en los pueblos, los vecinos, en las veredas, que cuando se prepara algo es para todo el vecindario, se le manda a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. Pero así mismo le llega a uno. Devolver aquello que hemos pedido prestado y no hemos retornado. Si nos hemos comprometido a devolver, devolvamos. No nos hagamos los tontos con las deudas. Eso no es cristiano y no es justo. Si me prestaron, yo devuelvo. No manipular nuestras decisiones ni dejar que sean sobornadas. Ojo con el voto. El año entrante son elecciones. Comprar el voto es un soborno. Me estoy permitiendo que me sobornen y el soborno lo castiga la justicia, lo castiga la ley. Y dar a cada cual lo que se merece y ojalá más para que sea respetada su dignidad. Bueno, es una lista bastante larga, pero es que de eso se trata, de que empecemos por ahí. Vamos ahora entonces a pedirle al Señor, Padre de bondad, ten piedad de nosotros. Padre de bondad, consuela a todos aquellos que sufren las consecuencias de la injusticia y a nosotros ayúdanos a ser solidarios con sus necesidades. Padre de bondad, ten piedad de nosotros. Padre de bondad, regala a Colombia la justicia que proviene de ti. Padre de bondad, ten piedad de nosotros. Padre de bondad, toca nuestros corazones para que erradiquemos de nuestra vida todo acto que genere injusticia. Padre de bondad, ten piedad de nosotros. Concluyamos nuestras preces con la oración por la visita del Santo Padre Francisco a nuestra región Caribe. Recordemos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Oremos. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias por este momento que hemos compartido. Dios los bendiga, bendiga sus hogares, seamos justos. Estamos ya llegando a prácticamente los encuentros finales de preparación. Ojalá que esto haya servido. Si tenemos tiempo, antes de terminar toda esta preparación y antes de que se llegue el día de viajar a Cartagena, haremos un recuento de las cosas más importantes para que se nos vaya grabando, para que lo vayamos teniendo en cuenta y luego, desde esta preparación, poder ir recibiendo y asimilando las enseñanzas que recibamos del Santo Padre. Dios los bendiga, muchísimas gracias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.